Hola, muy buenas y bienvenidos a las entrevistas del Radar. Hoy tenemos a Jordi Esgleas, director de fotografía, con quien vamos a tener una conversación respecto no solamente al estado del arte, sino también al estado de la técnica. Muy bien, Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos al Radar. Muchas gracias por invitarme. Sí, encantado de tenerte aquí. Pues yo creo que la primera pregunta sería un poco, sobre todo para la gente que no te conozca, y yo también incluido, porque la verdad es que no he tenido mucho contacto, un poco que nos expliques cuál es tu trayectoria, es decir, cómo arrancas, cómo llegas a ser director de fotografía. Bueno, yo vengo de la tele. Yo he trabajado en TV3 muchos años, en Antena 3 antes, y entre medio hice también muchos deportes en vivo con MediaPro. Y realmente llegó un momento que un poco me colapsé de tema noticias y news y tal, e intenté tomar ese difícil camino de intentar hacer algo diferente con mi oficio y hacer algo que me gustara, que realmente no ha sido un recorrido fácil, aún a veces no lo es, pero digamos que más o menos la cosa va funcionando, pero era el tema de viniendo de donde vienes, o sea, viniendo de la tele, dejar de hacer tele. Claro. Y hacer otro tipo de proyectos. Pero cuando sales de la televisión llega un punto que dices, bueno, ¿y ahora para mi camino para dónde va? Bueno, ¿Es un cambio duro o es un cambio brusco o es un cambio natural que dices, mira, oye, se me están ocurriendo una serie de cosas o mi interés artístico va por otro tipo de producción? Bueno, ¿Cómo te colocas en un ámbito tan diferente, saliendo sobre todo de noticias, ¿no? Sí, digamos que hay dos cosas, que ya en TV3 al final estaba trabajando bastante en documentales vale. y luego empecé a trabajar con un director francés que vive en Barcelona, que se llama Denis Delestrac, y que ha hecho películas muy grandes y llevamos ya como 10 años trabajando juntos, hemos hecho bastantes películas juntos. Entonces ese fue un principio de camino y luego también viví durante muchos años con Pablo Díez, que para que no os conozcáis, es un director de fotografía español, creo que el único que ha ganado un Emmy en Estados Unidos, y ahora está haciendo como muchos proyectos tanto en Hollywood como aquí para Netflix y tal, y convivimos juntos toda la época esta de la transición del cine, del cine analógico al cine digital. Claro. Entonces en esa época yo compartía, digamos, a vivienda con una persona que estaba como muy en top de todo esto, estaba siempre en casa Pau Torrent, estaba Pablo, hacíamos las pruebas de las nuevas cámaras de cine y poco a poco pues me fui interesando para intentar... Pero fue una decisión más que nada al final de decir, para mí también era una época, vamos a intentar hacer algo diferente, algo en el que me lo pase bien de nuevo y disfrute de nuevo de mi trabajo. Sí, porque claro, enganchas ese momento que en cierta manera es un poco fluido del paso del fotoquímico, que se quería rodar cine o si querías hacer publicidad, básicamente se estaba haciendo todo directamente en 35 a las primeras experimentaciones con alta definición, o sea que es casi un cambio experimental que te lleva de un claro, en nuestra generación hemos vivido un montón de cambios, ¿sabes? Yo empecé con el Umatic o el Betacam, Betacam, analógico al digital, el HD, el HDR, sí, hemos vivido un montón de cambios. Sí, porque además yo me acuerdo que en aquella época el paso al HD, ostras, creaba muchísimas ampollas, es decir, la gente estaba como muy nerviosa porque parecía como si el mundo fuera a cambiar completamente. Yo lo viví en TV3, saltar, ¿no? Sí, yo lo viví en TV3, que claro, es diferente estructurar un cambio de formato cuando tienes una empresa con 10 trabajadores, claro. ¿cuántos son? 3.000. Sí. O sea, ahí fue un drama, pero yo creo que en ese momento TV3 hizo muy bien el trabajo, lo hizo muy bien. Perfecto. Llegas, te conviertes en director de fotografía. Bueno digamos, a hacer una sinopsis, acortándolo, y veo que en tu bobina aparece tanto la vertiente de producción, es decir, lo que sería, por ejemplo, dirección de fotografía para entornos de publicidad, como para documental. ¿Cómo pesa más o menos en tu trabajo? Digamos que uno ha sido fruto del otro y el otro siempre ha realimentado al otro. Digamos que todo viene más de documental, pero seguramente hace unos 8 años hubo un momento de cruce en que las empresas o las marcas sintieron la necesidad de humanizar sus marcas y para ser más cercanas a la gente, ¿no? Vale. Entonces ahí hubo un cruce de caminos entre el documental y la publicidad. Y para mucha gente como yo fue una manera de hacer un salto y conseguir trabajar en publicidad. ¿Eso qué implica? Está claro que tienes unos sueldos diferentes y te permite un poco pues, crecer, experimentar, ¿no? Porque te da esa línea entre la publicidad y el documental, porque te permite experimentar muchos de los formatos de publicidad que en documental, en aquel momento, antes de que llegara el tema de las plataformas y el gran cambio del documental, que luego podemos hablar de esto,
nos dio mucha manga ancha para probar muchas cosas y realmente para mí ha sido muy divertido. O sea, a mí me gusta hacer documental porque me gusta contar historias, y me gusta vivir en una historia durante mucho tiempo y eso no te lo da la publicidad. Pero la publicidad te da esa cosa de ir, hacer un producto rápido, experimentar visualmente, contar una historia en poco tiempo y concisa. Y también te da herramientas que se retroalimentan y creo que una alimenta a la otra y la otra alimenta a la una. ¿Cómo llegas a las producciones? Porque, por ejemplo, en el caso de publicidad, pues que existe más o menos esa jerarquía clásica de agencia, productora, escoge un realizador y un realizador a veces escoge un director de fotografía. ¿El documental funciona más o menos de la misma manera o es algo como más libre, más creativo? Es decir, ¿se juntan más las piezas de forma fortuita? Bueno, yo creo que si eres director, ¿sabes? Que es digamos, lo de la mochila. Ahí es lo que tienes que ir, construir tu historia, conseguir vendérsela a un productor y luego conseguir financiarla, ¿no? Claro. Y es un camino duro, largo y en Europa especialmente largo. En Estados Unidos y tal se financia de otro modo o en Inglaterra y son procesos diferentes. Aquí es muy largo, en general. Cuando sigues el protocolo normal, que es hacer un documental, con dinero de las televisiones, que suelen ser televisiones de varios lugares de Europa o del planeta. Es un proceso largo. Y el director de fotografía, creo que en casi todos los ámbitos, sea en ficción, en documental o en publicidad, es alguien que en general viene de la mano del director. O sea, digamos que tú eres el compañero del director que le ayudas a contar o sea, hacer que sus sueños se conviertan en realidad. Bien. Trabajas con él. Por lo tanto, es él el que te coge de la mano y te lleva a una producción. Vale. Raramente es un productor el que te llama a ti. También pasa, pero en el 90% de los casos, digamos que tu cliente es el director. Supongo que un trabajo en cierta manera ha llevado trabajo, ese realizador ha visto, o ese director ha visto producciones anteriores tuyas, sí, se crea una especie de... Todo es un camino. Por ejemplo, claro. Ayer estrenamos una serie en Disney Plus, que es de la selección nacional femenina de fútbol de Australia y que han estado siguiendo durante 1 año y medio. Yo hice la fotografía en España y Portugal y aquí sí que no tenía, es la productora que hace Chef Table y muchas de las grandes series de Estados Unidos, pues después es una productora que yo venía siguiendo desde hacía un montón de años y de repente a través de una amiga que estaba como de fixer me llamaron y conseguí trabajo y no conocía para nada a la directora. Muy bien. En 5 minutos has mencionado a 2 plataformas. Has mencionado a Disney y has mencionado a Netflix, que creo que en este momento debe ser pues, la gran plataforma de trabajo para el documental. O sea, bueno, Netflix está teniendo un problema, yo creo que un poco mayor, en el sentido de que creo yo no soy un experto en esto, tampoco me quiero meter en un jardín, pero las demás plataformas tienen un sostén económico detrás muy grande. Disney es Disney, Prime es Prime, ¿sabes? Son como partes de su negocio. Netflix es solo y realmente lleva un tiempo perdiendo y hablando con la gente con la que trabajo más en Estados Unidos, en Los Ángeles, sí que están cerrando un poco el grifo, ¿sabes? Está siendo complicado. Es complicado aguantar. Creo que he tenido algunas sopas hostiles también de que he intentado comprar a Netflix. Y no me extrañaría que en el futuro acabara pasando. Ya. Pero bueno, más que nada, quizás lo que venía a referirme es de que igual que, por ejemplo, el documental, a lo mejor hace años atrás era un terreno más experimental, bueno. o quizás un terreno más minoritario, incluso un terreno aburrido, ¿por qué no? A veces se puede decir... La siesta de mediodía. Quizás sin llegar a tanto, pero sí que a el documental daba la sensación de que era algo más experimental, algo donde se estaban follando más los profesionales. Entonces había un momento que se abandonaba el documental para saltar a otro tipo de trabajos. Pero en cambio ahora... realmente, sea la plataforma que sea, empiezas a tener mucha variedad, muchos tipos de documentales con unos niveles de producción que, bueno, anteriormente es que eran absolutamente imposibles, a menos que te fueras a la BBC y pocas cosas cantadas, ¿no? Sí, bueno, yo creo que han pasado básicamente 2 cosas. Una, las plataformas necesitan generar mucho contenido. Contenido documental es infinitamente más barato que contenido de ficción. Y luego a la gente cada vez le interesan más las cosas reales. Y luego la otra cosa que para mí es la más importante y por qué esto ha pasado y ha funcionado es porque hemos visto en los últimos años
cómo se han introducido todos los códigos narrativos de la ficción, se han introducido en el documental. O sea, tú un documental, si no tienes un high cada minuto y medio, o sea, todos los códigos narrativos que estructuralmente siempre han habido en el storytelling de la ficción, están en el documental, pero es que son de verdad. O sea, son casos reales. Yo creo que eso ha funcionado muy bien a nivel global con todo el mundo. Y para mí es como muy curioso venir de los que llevamos años con el documental, que venimos de que éramos una cosa como muy minoritaria, éramos un deporte minoritario, de repente a todo el mundo ve documentales, ven documentales hasta mis padres, ¿sabes? Que en su vida lo habrían visto si no querían hacer la siesta a mediodía con los de la 2. Es que están súper bien guionizados, aparte evidentemente visual y técnica te atrae, no te tira fuera para nada. Hay que estar muy bien, hay algunos que están rodados con un teléfono móvil, al final para mí, cuando hablamos de documental, hablamos totalmente de un tema de storytelling. O sea, tú aguantas sentado viendo un vídeo bonito, 15 segundos, 1 minuto o 2 minutos. Con el tema de Instagram y TikToks, no aguantamos mucho rato si no hay una historia que nos hace permanecer sentados viéndolo. Entonces, el documental, independientemente de que nos gusta de que sea visualmente lo más bonito posible, al final, para mí lo que pesa es siempre la historia. Los documentales, evidentemente, hay de muchísimos tipos, pero más o menos, si pudieras decir un poco como una media, ¿qué tiempo de producción, por ejemplo, puede tener un documental? Es decir, cuando te contratan, dices, bueno, yo sé que voy a tener, no sé, 3 meses, 6 meses, un año. No hay... Cada proyecto es diferente, ¿no? Sí, por ejemplo, cuando hicimos la película de McCurry, de fotógrafo americano, empezamos Denis y yo, director francés, hace como 7 años, y nos fuimos los dos con él a Birmania, en plan a ver qué sale, ¿no? A ver qué sale. Nos compramos 2 billetes de avión y nos fuimos ahí a ver qué pasaba. Y creo que 5 o 6 años después había una película. Hay muchos procesos que están más... O sea, una plataforma nunca va a elaborar una película así, ¿sabes? Digamos que son 9 meses, 1 año. Desde que te dan el pistoletazo de salida. Financiar es otro tema. Financiar puede ser muy, muy largo. Pero digamos que el proceso de producción puede ser de 1 año, más o menos. Hablemos un poquito de técnica. Si tirásemos años para atrás, nos encontrábamos que a lo mejor para hacer cualquier tipo de producción tenías que recurrir a cámaras grandes, cámaras pesadas, posiblemente tenías que llevar todo un repertorio de iluminación detrás que reforzase el trabajo de cámara, pero en cambio hay un momento, ¡pum!, que también, igual que pasamos, como antes decíamos, del analógico al digital, del digital SD al digital HD, supongo que las cámaras llegan a un punto que facilitan todo este tipo de trabajo porque se vuelven más pequeñas, se vuelven más cómodas, más luminosas. Es decir, ¿cuál es un proceso, como director de fotografía, de elección de una cámara? Bueno, realmente lo que ahora llevo en un avión, antes harían falta 2 camiones. Claro. ¿Sabes? Y es así, aunque seguimos llevando mucho material. Pero sí que se puede hacer cosas increíbles con una cámara que te cabe en el bolsillo prácticamente. O sea, yo creo que es una gran cosa que ha pasado, aunque seguramente para mucha gente de industria, tanto productoras como igual gente que alquila material y tal, complica la situación, ¿no? Pero el tema de que se haya democratizado, ¿sabes? De que cualquier persona que ya no dependa del dinero que tenga, sino que dependa... del contenido, ¿no? Del talento que uno tenga para contar algo. Yo creo que es algo que ha sido muy bueno para talento en general, ¿no? Para que salgan historias y para que pasen cosas. Yo particularmente empecé trabajando en los documentales mucho con Canon. O sea, hice varias películas con la C300 al principio. Luego me pasé a Sony y trabajé con Sony durante bastantes años. Y ahora suelo trabajar para los documentales o con Blackmagic o con Red, la mayoría de veces. Y creo que ha sido un proceso de cambio porque han ido cambiando mis necesidades, ¿no? En plan, ¿para ti qué es una buena cámara? Para mí, a lo largo de los años, ha ido cambiando mucho lo que es una buena cámara. Para mí, antes, cuando trabajaba más de operador, lo que más contaba era la ergonomía, que fuera cómoda, que fuera accesible, que fuera rápida, que fuera luminosa, que tuviera todas las características que hacen que como operador tú disfrutes con tu cámara trabajando porque te deja trabajar al máximo posible. Y para mí, esta carrera, sin duda, la gana Sony hoy en día. O sea, Sony es el ganador de ese terreno.
Para mí, una buena cámara solo se define cuando me siento en la sala de corrección de color y veo qué puedo hacer con esa señal. Bueno, pero pasa al día de hoy los códecs, por suerte, hay una amplia variedad de códecs y todos los fabricantes se han preocupado de que sus cámaras monten códecs que sean cómodos de manipular. Pero no me refiero a la comodidad, me refiero a la calidad. O a la calidad, claro. Pero para mí, por ejemplo, yo trabajo con Blackmagic o trabajo con Red, porque Sony, aunque la encuentro la cámara más versátil y cómoda para trabajar, la limitación de las tarjetas, de los 10 bits y de los megabytes que tiene, sin poder grabar en RAW, a no ser que conectes un montón de cables y de cosas fuera que le hace una cámara muy poco operativa, pues me quedo con otras cámaras. Vale. Aunque sigue trabajando con cualquier cámara. Y también tiene la ventaja que, o sea, Sony tiene una gran cosa que es el autofocus. Vale. Y creo que no funciona para todo, no es bueno para todo. Creo que la gente que abusa de ello le lleva a veces a errores que son totalmente absurdos, ¿no? O sea, cosas que el foco no va a cambiar y la tienes en autofocus y te lleva a cometer errores por un tema de que te has acostumbrado a usar el autofocus y ya es como que no puedes vivir sin el autofocus. Aunque creo que el autofocus tiene unas grandes virtudes. O sea, tener una FX3 con un gimbal que no pesa nada con el autofocus, eso es como... Lo que pasa es que antes era impensable utilizar el autofocus, porque aquí ahora sabías que te ibas a pegar un tiro en el pie, pero en cambio ahora sí que realmente puede ser una gran ayuda, ¿no? Sí, ahora es una grandísima ayuda. Y yo cuando trabajo con las otras cámaras, sigo llorando porque echo de menos el autofocus de Sony, pero lo que te decía, yo me caso con lo que cuando me siento en la sala de corrección de color, puedo sacarle a la señal. Vale. Y entonces, en ese sentido, prefiero trabajar en RAW. Vale. Y tener mucha más flexibilidad en la corrección de color. Y sacrifico otras cosas en el rodaje para tener esto. Y aparte de eso, también te permite no pensar en el autofocus, que te obliga a usar ópticas modernas, que tengan ese tipo de electrónica que te permite hacer el autofocus, te permite entrar en esta liga, que son las ligas de las ópticas, digamos, vintage o antiguas, que tienen el sentido de todos los enseros modernos de hoy en día. Son se les llama clínicos, ¿no? Y la señal sale tan limpia que nos separa un poquitín de la idea que tenemos del cine. Y por eso en muchas de las grandes series o películas que vemos y que nos gustan, cuando te pones a mirar las ópticas, se utilizan ópticas que tienen 30 o 40 años. Claro. Y hay una gran industria de gente que coge este cristal, las modifica, las sacan de aquí el cristal y las ponen en un barril de cine y de hecho creo que una de las ópticas más caras que hay, que igual serían las K35, que son Canon de la época, que son la hermano mayor de estas, de las Canon FDs, son sets que ahora deben costar 150, 190.000 euros, un set, y que yo me acuerdo al principio de las Alexas, las primeras digitales, había gente que cuando comprabas una Alexa te regalaba un juego de esas cámaras. Y dices, venga, toma, llévatelas. Son gente que ahora igual... Sí, la verdad que sí. Porque la cámara ahora vale 6.000 euros o 4.000 si la consigues vender, claro. Y esto vale... Se veían como algo totalmente desfasado. Sí, efectivamente. Sí. Vemos aquí que tienes montadas... vamos a verlo desde arriba. Tengo bastantes juegos de ópticas antiguas que utilizo cuando no voy con cámaras autofocus. Y digamos que cada una me da cosas diferentes, ¿no? Yo trabajo bastante con Leica R, que son las Leicas que vienen en los 80 y 70, llegaron hasta los 90, pero digamos que la mayoría de las que yo uso son de los 80. Canon FD, que se pusieron bastante de moda porque hay grandes producciones como El cuento de la criada, Her, varias películas así o series que han funcionado muy bien y que eran muy visuales. Por ejemplo, Sofía Coppola, todas las películas que hace, ella tiene un set comprado de Canon FD. Entonces, las Canon las Canon K35, que son las de cine, las que se usaron en varias películas de Hollywood, incluso ganó un Oscar, y entonces les dieron para hacerlas como 6 meses, para hacer la versión de cine de estas ópticas. Entonces, son muy, muy parecidas de look a la gama alta de las de foto. Entonces, las de foto, que muchas no valen nada, puedes comprar ópticas por 80, 90 euros, incluso por 20 euros. Un set de las buenas
rehauseado, o sea, rehauseado, ya se está empezando a vender por 90 y 100.000 euros. Sí, sí, sí. Hay todo un mercado, pero la verdad es que al final de todo, para mí lo que tiene es que te añade a tu sensor digital ese tema orgánico, te suaviza las pieles, te suaviza los contornos y te lleva a esa idea que tú tenías antes del cine, que es la idea que tenemos todos y que cualquier director de fotografía intenta reproducir. Como cuando hicieron Batman la última, cogieron el juego de Cook anamórfico y las mandaron, creo que fue a Duclos o a algún otro sitio, y le pegaron como partes de resina en los extremos para simular las aberraciones cromáticas y ópticas que tenían las ópticas de esta época. Ah, vale. O sea, es una cosa que se está viendo mucho. O sea, la gente... O sea, se busca la imperfección casi. Se busca la imperfección, sí, completamente. Se busca la imperfección, se buscan los flares raros, se buscan que la cámara tenga aberraciones tanto óptica como de color, ¿sabes? Y eso le da lo que todo el mundo llama como personalidad. Le da personalidad a la óptica. Nosotros tenemos bastante gente, por suerte estudiantes que están, pues lógicamente en escuelas de cine, escuelas de audiovisuales. Un poco, ¿cuál sería el consejo de alguien, evidentemente con mucha experiencia como es tu caso, pues sobre todo para estos estudiantes que quieren dirigirse, seguir pasos una vez fuera de la escuela, pues por ejemplo para toda la parte de creatividad de imagen principalmente? Porque ya se ve que de realizadores, en el fondo hay pocos, pero directores de fotografía tienen más posibilidades de trabajo, ¿no? Bueno, yo creo que para mí el tema ha sido... Nunca lo he considerado demasiado como un trabajo. Sí que es un trabajo porque me da de comer, ¿no? E intento que me dé de comer lo mejor posible. Claro. Pero sigue siendo mi hobby. Por las noches puedo estar hasta las tantas viendo lo que han sacado en el app, viendo review. Para mí es como un poco rollo surfista, ¿no? Que es un estilo de vida, en cierto modo, ¿no? Sí, sí. Y yo incluso cuando no tengo trabajo me los invento. Sigo haciendo cosas. Yo creo que un modo de que funcione es convertirlo en un hobby, en una pasión, en un juego. Muy bien. ¿Sabes? Un gran amigo mío siempre rodaba con una camiseta que detrás se ponía aquí delante no molestar y detrás estoy jugando. ¿Sabes? En plan, para mí tiene que ser un juego. Bueno, Paul Torrent, por ejemplo, decía que invitaba a sus alumnos, por ejemplo, que cogieran, aunque fuera un simple móvil, y decir, salir a grabar, salir a rodar, porque eso será la experiencia vuestra, da igual, lo que sea, con lo que sea. Da igual la cámara, irá llegando todo, ¿no? Lo importante es hacer cosas. O sea, lo importante es, si te quedas en casa sentado esperando que alguien te llame, vas a envejecer así. O sea, si quieres hacer cosas, hazlas tú. Y hay una cosa que pasa mucho, y es que nunca nadie te va a llamar para hacer algo que no hayas hecho nunca. Claro. Por tanto, eso es un pez que se muerde la cola. Claro. Entonces, muchas veces, si quieres hacer algo, tienes que hacerlo tú. Hazlo primero tú, y si lo haces bien, luego te van a pagar para hacer eso. Es un gran consejo, la verdad. Eso no significa para nada que trabajes para gente gratis. Estoy totalmente en contra de trabajar para gente... O sea, cuando hay dinero, siempre digo, cuando hay dinero, el primero que cobra soy yo. ¿Sabes? si no, no voy. Pero... pasado esto, si tienes tiempo libre, si te gusta esto, busca tus historias, haz tus cosas, invéntate tu anuncio, tu publicidad, regálale un vídeo a un amigo de una marca, porque si no tienes cosas que tú hayas hecho, nadie te pagará para hacerlas. Claro, efectivamente. De todos los trabajos que has hecho, ya sabemos que nunca vas a decir es que todos son buenos. Bueno, todos son buenos en el sentido de que todos son queridos, porque seguro que siempre vuelcas tu profesionalidad en cada uno de ellos, pero seguramente tienes algunos que dices, me siento especialmente orgulloso por algunos motivos, porque he utilizado una técnica nueva, porque a lo mejor tenía, yo qué sé, pues una hermandad con el realizador que a lo mejor tenía detrás. Un poco, más o menos, ¿cuáles serían tus trabajos favoritos al día de hoy, al año 2023? Bueno, seguramente yo lo relacionaría trabajos preferidos a nivel de la experiencia humana que me ha supuesto ese trabajo. Y sin duda la película de McCurry, en la que estuvimos como 5 años rodando y visitamos todos los continentes, estuvimos en Antártida, Polo Norte,
Petra... Porque es un seguimiento de la trayectoria del fotógrafo. Sí, porque... ¿O es una entrevista personal? O... Sí, fue una entrevista personal y luego teníamos como un sponsor, que es sponsor de Steve, que viaja por el mundo, entonces nos acoplamos a él y estuvimos durante bastante tiempo viajando con él y filmándolo en sus viajes. Hay muchos viajes que no están ni en la película, pero tuvimos la facilidad, en este caso, de que hubo un sponsor que se nos facilitó hacer esto y realmente no es lo habitual, no es lo común. Yo creo que cuando haces un documental hay que disparar a matar, tienes que elegir muy bien tus cartuchos, pero en este caso, como teníamos como digamos, como mecenas o gran empresa que nos ayudaba, pudimos tener la suerte de estar ahí para ver qué pasaba y acompañarle durante mucho tiempo. Tanto tiempo que realmente hemos terminado siendo como medio familia. Yo sigo trabajando con él, hablamos casi cada semana y para mí es como un poco mi tío, sí, ¿no? Sí. Americano. Se ha convertido en algo más personal, ¿no? Sí, completamente. Muy bien, Jordi. Sí. Pues yo te digo, no quiero robarte más tiempo. Quiero agradecerte que hayas dedicado estos 20 minutitos largos que ya llevamos para tener una conversación con el radar. Y bueno, como siempre, quiero darte un pequeño regalito. Ya eres radarista de honor y por tanto para que la puedas lucir en todos los rodajes. Pues muchísimas gracias por invitarme. Perfecto. Pues de luego también invitamos a toda la gente que estéis viendo que visitéis la página web de Jordi, y en concreto la tenéis aquí, la vamos a ver. O sea que si buscáis jordisglaesmarroy.com, aquí vais a poder ver pues un poco la trayectoria de Jordi, tanto en la parte de dirección de fotografía para trabajos comerciales como para trabajos documentales, narrativas, bueno, toda la experimentación que estás en tu trabajo de día a día. Pues muchas gracias, Jordi, gracias por dedicarnos estos minutitos y gracias a todos por vernos. Muchas gracias. Gracias.